¡Escalofriante! Mi madrastra me vendió en un leilón. Descubre el oscuro secreto que oculta. Clara siempre había creído que su vida era una novela de familia tranquila, un escenario pintoresco en la pequeña ciudad de Valleluz. Pero desde la muerte de su madre, esa paz se había tornado en un sospechoso silencio que la ahogaba. La figura de su madrastra, Laura, siempre la había mirado con un aire frío, casi como si supiera un secreto que Clara no podía descubrir. El aroma de las flores marchitas del jardín se mezclaba con la tensión que la envolvía, como si el mundo entero estuviera conspirando en su contra. Aquellas noches sin sueño se llenaban de ecos de risas apagadas y susurros oscuros que se deslizaban entre las sombras. Todo se volvió más extraño cuando comenzaron a llegar cartas anónimas, deslizándose bajo la puerta, abriendo un abismo de inquietud en su pecho. Tu madre no era quien creías, le decían. Descubre la verdad antes de que sea demasiado tarde. Los latidos de su corazón resonaban como un tambor, cada palabra un golpe que la empujaba más hacia la incertidumbre. ¿Qué significaban? ¿Qué oscuros secretos estaban escondidos en su propia familia? Una tarde, empujada por la curiosidad y el miedo, Clara decidió seguir a Laura después de que se marchara de casa. La encontró en un local lúgubre en las afueras de la ciudad, un lugar donde el aire olía a sudor y peligro. Mira cómo Laura conversaba con hombres de trajes oscuros y miradas afiladas, sonriendo con una siniestra satisfacción. Fue entonces cuando Clara escuchó palabras que hicieron que su piel se erizara. La subasta de esta noche dejará a todos boquiabiertos y tú tienes una mercancía muy valiosa. Las palabras resonaron en su mente como un trueno. Mercancía. El frío la atravesó. ¿Eran ellos quienes estaban detrás de las cartas? ¿Acaso su propia madrastra planeaba venderla? Con cada revelación, Clara sintió como si el mundo se desmoronara bajo sus pies. La vida que una vez conoció estaba en peligro, y su padre, sumido en su dolor por la muerte de su esposa, no era más que un espectador indiferente. Sin embargo, en medio de la oscuridad, un rayo de luz apareció. Su viejo amigo Diego, que había sido su apoyo durante los días más oscuros. La ayudó a trazar un plan. La determinación brillaba en sus ojos cuando le prometió que no la dejaría sola. «No dejaré que te hagan daño», le dijo, su mano firme sobre su hombro, como un escudo contra el horror que se avecinaba. Cada paso los acercaba más a la verdad, pero también a un peligro inminente. Una noche, Clara recibió un mensaje amenazante. «La subasta no se cancelará. Tú serás nuestra estrella». El terror se apoderó de ella. Sintió un nudo en su garganta y su respiración se volvió errática. Sus días estaban contados. Clara se encontró atrapada en una carrera contra el tiempo, arrastrada a un mundo donde la vida de jóvenes como ella era una moneda de cambio. ¿Lograría desenmascarar a su madrastra y salvar a aquellos que estaban siendo atrapados como ella? La presión aumentaba y el eco de la subasta se hacía más fuerte. Empacó sus cosas, sabiendo que la verdad podría destruir todo lo que conocía. O darle la libertad que tanto anhelaba. ¿Sería lo suficientemente valiente para enfrentarse a su destino? Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal.
No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. Clara empacó lo poco que le quedaba de confianza, su corazón latiendo a 1000 por hora. Había decidido enfrentar a su madrastra, a Laura, y descubrir de una vez por todas lo que significaba ser la estrella de la subasta. Nerviosa, observó por la ventana. La oscuridad se cernía sobre Valleluz como un manto pesado, y las sombras parecían cobrar vida. Se sintió atrapada. Cada letra de las cartas, cada susurro secreto, la hacía sentir como un pez en una red, ineludible. Diego estaba a su lado. «Vamos, Clara, no podemos esperar más», le dijo. Su voz era un bálsamo en la tormenta que se desataba dentro de ella. Con un asentimiento tembloroso salieron a la noche oscura. El aire frío les golpeó el rostro, una advertencia silenciosa de los peligros que acechaban. Al llegar al lugar de la subasta, un sudor frío le recorrió la espalda. La entrada era una puerta de madera desgastada, rodeada de luces parpadeantes que casi parecían burlarse de su nerviosismo. Clara echó un vistazo alrededor. La multitud era diversa, pero todos compartían un aire de inquietud que le erizaba la piel. «Esto no puede ser real», pensó mientras cruzaban el umbral. El espacio interior era un caos controlado, lleno de murmullos y risas burlonas. En el escenario, una mujer de vestido rojo brillaba como un faro, mientras subastaban a jóvenes que aparentaban estar allí por voluntad propia. Clara sintió que su estómago se revolvía. «Este no es el mundo que conozco», se dijo. Intentó mantener la calma, pero las miradas de los hombres que la rodeaban eran como garras afiladas. Poco después, Laura apareció en el escenario, elegante y segura. Clara contuvo la respiración al escuchar su voz clara y fría. «Esta noche, damas y caballeros, les presento la oportunidad de poseer algo realmente especial». Su aliento se detuvo. «¿Yo?». El grito ahogado en su pecho fue suficiente para que Diego le apretara la mano. Ella asintió, gracias a su apoyo, pero en su interior el miedo la consumía. Y justo cuando el martillo estaba a punto de golpearse sobre la mesa, el ambiente cambió. Una explosión atronadora resonó en el local, haciendo que todos se voltearan, aterrados. La puerta se abrió de golpe con tal fuerza que casi se rompió, dejando entrar a un grupo de hombres vestidos de negro, cada uno con una mirada dura y decidida. El caos estalló. Gritos, empujones. Clara se quedó paralizada. Diego la empujó detrás de una mesa para protegerla. Entre el tumulto, un hombre se adelantó, con voz potente que resonó por encima del clamor. «¡Escuchen! Todo esto es una trampa. Laura, tú has sido la conejilla de los experimentos de la familia». Clara sintió como un balde de agua helada le caía sobre la cabeza. «¿Qué? Ella no es solo tu madrastra. Forma parte de una familia que se dedica a esto desde hace años. Las desapariciones no son solo rumores». Clara, ahora aturdida, miró a Diego, quien la observaba con la misma incredulidad. ¿Era cierto? Las cartas sobre la mesa que le advirtieron, la figura de su madre, el silencio ominoso, todo tenía sentido. Era una trampa. ¿Pero quién era este hombre?
Un murmullo se extendía entre la multitud. Algunos estaban emocionados, otros asustados. —¡No se acerquen a ella! —gritó Laura, desesperada, su fachada de control desmoronándose. Clara se dio cuenta de que la verdad que había querido descubrir estaba a un paso de ser revelada, y en ese momento la alarmante realización la golpeó con fuerza. Todo lo que creía saber sobre su vida estaba a punto de destronarse. El eco de su mundo colapsando resonaba en su mente. Y justo cuando iba a confrontar a Laura, un destello de luz atravesó la habitación y un grito desgarrador la llevó a preguntarse si realmente había escapatoria. La realidad se desvanecía ante sus ojos. La verdad, más allá de lo que jamás imaginó, estaba a punto de desatarse. ¿Cuál sería su papel en esta pesadilla? Clara sintió un frío que la atravesaba. ¿La venderían a ella también? Los misterios se apilaban y el futuro se sentía incierto. Solo sabía que al final de la noche nada sería igual. Clara sintió cómo el aire se le cortaba en la garganta. La explosión había dejado a todos en shock. Pero, más extraño aún, el hombre que había interrumpido parecía conocer a Laura de una manera que ella nunca había considerado. El caos se apoderó del lugar. Gritos, gente corriendo, una sensación de urgencia palpable. Pero había algo más, un aroma, un olor a pólvora y miedo que se enredaba en sus sentidos. «Sigue siendo mi madre. No importa lo que digas», gritó Clara, más para sí misma que para Laura. Su voz temblaba de ira y confusión. La figura de su madrastra, antes distante y fría, ahora parecía vulnerable. Y eso le generaba una mezcla de emociones. ¿Cómo podía ser que la mujer que había intentado protegerse de todo esto de alguna manera estuviera involucrada? «Clara, sigue con Diego. Ponete a salvo», le gritó Laura, con desesperación. Antes de que Clara pudiera hacer algo, un grupo de hombres de negro arremetió hacia el escenario. Era un mar de rostros tensos, decididos a desmantelar esa pesadilla. Diego la tomó de la mano y la guió hacia la salida. Pero en el tumulto, Clara se detuvo de golpe. «No», exclamó. «Tengo que entender qué está pasando». A medida que la multitud se dispersaba, ella giró hacia el escenario. Quería respuestas, y la única persona que podía dárselas era Laura. Pero antes de que pudiera ir más allá, un grito desgarrador cortó el aire. «¡No! ¡No!». Clara. Era la voz de Carlos, un compañero de clase que le había gustado de lejos. Él estaba en el centro del desmadre y tenía a un hombre de negro apuntándole con un arma. Clara sintió un nudo en el estómago. «¡No! ¡No podía ser!». Ella y Diego se miraron, comprendiendo la urgencia. Murmuró Diego, apretando el puño por instinto. Clara sintió que era su momento. El fuego en su pecho ardía más intenso que el miedo. Se acercó, sin pensar en las consecuencias. No podía permitir que le pasara algo a Carlos. Entonces, algo increíble sucedió. Laura, aún en el escenario, se giró con rabia. «¡No toquen a mi hija!», gritó, y con eso se abalanzó hacia el hombre que tenía a Carlos cautivo. Clara vio cómo su madrastra se transformaba, como una leona defendiendo su territorio. Justo cuando iba a alcanzarlo, algo cambió en el aire. Un estallido. La habitación vibró. Las luces se apagaron. Todo se sumió en la oscuridad. El silencio era abrumador, seguido de murmullos confundidos,
y el sonido de objetos cayendo. Clara sintió un frío recorrer su... ¿Y él? ¿Qué está pasando?, pensó, mientras sus ojos se adaptaban a la penumbra. Con el corazón a 1000 por hora, se movió en dirección al sonido de los gritos, buscando a Carlos, a Laura, a Diego. De repente, un rayo de luz cruzó el lugar. Un foco se encendió en el centro del escenario y la figura de Laura brilló. Ella estaba de pie, pero lo que Clara vio la dejó paralizada. La expresión de Laura no reflejaba rabia, sino una profunda tristeza. Un dolor que iba más allá de lo visible. «No puedo continuar», murmuró. Y antes de que Clara pudiera cuestionar lo que estaba ocurriendo, Laura bajó la cabeza y añadió: «Nunca estás a salvo, Clara. No son solo ellos». La verdad la golpeó como un rayo. Clara sintió la desolación en su pecho. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Acaso había algo que no sabía de su madre, de su propia vida? Con el caos aún resonando a su alrededor, un rayo de esperanza y miedo se entrelazaban. La conexión intensa que sentía por Laura se volvía cada vez más confusa. Diego la tomó de la mano. «Debemos irnos ahora». Pero Clara no estaba segura. ¿Y si no hay salida? ¿Y si todo esto es solo una trampa? Enfrentarse a Laura, a esa verdad oculta, parecía más temible que cualquier amenaza. Los secretos se amontonaban y su vida nunca volvería a ser la misma. Con un fuerte latido en su pecho, Clara miró hacia donde estaba Laura. Las sombras la envolvían y entre las luces parpadeantes, la pregunta se le clavaba en la mente. ¿Qué tan profundo era el oscuro secreto que mantenían en su familia? Una sensación de infinito que miraba desde la oscuridad. La atmósfera en la sala era tensa, con el murmullo de los asistentes llenando el aire en medio del caos. Clara todavía podía sentir el eco de las palabras de Laura, pero la angustia que le provocaban no le permitía pensar con claridad. ¿Qué significa realmente eso?, se preguntó mientras los gritos y los empujones la rodeaban. Diego la apretó de la mano, intentando guiarla. «¡Clara! ¡Tenemos que salir de aquí!», susurró rápidamente, su rostro lleno de preocupación. Ella sabía que tenía que huir, pero el deseo de entender la verdad la mantenía atada al lugar. «¡No, Diego! Tengo que saber qué pasa realmente», dijo, y se zafó de su agarre. Con cada paso que daba, Clara sentía el caos a su alrededor. La gente corría, algunos gritando, otros empujándose unos a otros. Pero ella no podía dar la espalda ahora. La tensión en su pecho era palpable. Justo cuando estaba a punto de alcanzar a Laura, un nuevo sonido quebró el ya de por sí estridente ambiente. Un disparo. El estruendo resonó como un trueno, y Clara se congeló. Su corazón se disparó. «¡Carlos!», gritó, recordando que él estaba ahí, en el centro de todo el caos. La visión de él, siendo arrastrado por uno de esos hombres, salió a la luz, mientras el pánico se apoderaba de la sala. «¡Clara, vuelve!», Diego intentó jalonearla. Otra vez. Pero ella no podía. La enorme figura de la madrastra se hacía más pequeña entre la multitud. Ella necesitaba respuestas y, de algún modo, su vida sentía que dependía de ellas. De repente, como si el tiempo se detuviera, un grupo de hombres vestidos con trajes negros rodeó a Laura, bloqueándola. Clara vio cómo ella intentaba moverse, pero el caos se intensificó cuando otros gritos comenzaron a surgir de la muchedumbre. «No, déjala en paz», exclamó alguien entre la multitud. Era Carlos, visiblemente angustiado. El ruido se hizo insoportable. «¡Sáquenla de aquí!»,
gritó uno de los hombres. Entonces Clara observó cómo una de las luces del escenario parpadeó y se iluminó con un brillo casi sobrenatural. Fue entonces cuando vio a Laura. La mujer parecía haber cambiado de repente. Sus ojos, que solían ser fríos, ahora brillaban con una mezcla de desesperación y determinación. «¡No pueden hacer esto!», gritó, y el pánico en su voz la hizo tambalear. Luego, un ruido sordo, un golpe, y el cuerpo de un hombre de negro se desplomó a sus pies. «¿Qué demonios sucedió?», pensó Clara, temblando. No le daba sentido a nada. Pero justo cuando parecía que Laura tomaba el control de la situación, un destello de luz iluminó completamente la habitación, y el aire se llenó de gritos. Sin aviso, un hombre apareció justo al lado de Clara. «¡Eres tú!», dijo, y su voz era profunda y familiar. Clara lo reconoció de inmediato. Era Mateo, un amigo de la infancia. Alguien que había desaparecido años atrás. «¡Mateo! ¿Pero qué estás haciendo aquí?», preguntó, sintiendo que su mundo se quebraba aún más. Él la sostuvo del brazo. Sus ojos centellaban con una mezcla de miedo y advertencia. «No hay tiempo. Debes escapar. No sé cuánto tiempo tenemos antes de que...». Un nuevo estruendo interrumpió sus palabras. Una explosión resonó cerca, haciendo que todos se agacharan. El polvo y los fragmentos volaron por los aires, y Clara sintió que se tambaleaba. Como en cámara lenta, vio a Laura caer al suelo, y el horror llenó su pecho. Pero Mateo no la dejó. «¡Ven! ¡Es ahora o nunca!». Él la tomó de la mano y comenzaron a correr hacia la salida, dejando atrás el caos, la confusión y las preguntas sin respuesta. Mientras cruzaban la puerta, Clara no podía dejar de pensar en esto. «Tengo que regresar. Tengo que entender». Sin embargo, justo cuando se creían a salvo, Mateo se detuvo. «¡Espera!», dijo, girándose hacia ella. «Hay algo que necesitas saber sobre Laura, sobre tu madre». Aquella revelación nunca había resonado tan fuerte en su mente. Clara sintió que el mundo daba vuelta a su alrededor. «¿Qué sobre ella?», preguntó, sintiéndose mareada. Pero su corazón latía rápido. Había menos tiempo del que pensaba. Mateo respiró hondo, su rostro ahora grave. «No es quien tú crees. La subasta no es solo un negocio. Es una familia». Clara se paralizó. Había tanto que procesar y poco tiempo. Miró hacia atrás, hacia el lugar que había dejado, donde la verdad aún permanecía oculta tras el estruendo. Y la confusión. La subasta, la venta de almas, el oscuro secreto, todo vinculado a su madre. Dudas y miedos se apoderaron de ella. La verdad ahora era más inquietante que cualquier miedo. ¿Qué haría después de todo esto? «¿Qué más debes contarme?», preguntó, el nudo en su garganta volviéndose irremediablemente pesado. A medida que su mirada se aferraba a Mateo, el futuro se oscurecía, y Clara no sabía si la verdad la liberaría o la destruiría. Mientras Clara miraba a Mateo, el caos a su alrededor parecía desvanecerse. Había tanto que quería preguntar, tantas respuestas que necesitaba. Pero el tiempo apremiaba. El retumbar de las explosiones resonaba como un latido detrás de su pecho. «Dime, Mateo, ¿qué está pasando realmente?». Su voz sonaba ansiosa, casi desesperada. Mateo tragó saliva. Su mirada fluctuó entre la puerta de salida y el tumulto detrás de ellos. «Lo que te han dicho. Nuestra familia no es normal. Laura no es solo tu madrastra. Ella es parte de un oscuro legado,
Una familia con deudas con quienes no deberíamos haber tratado. La subasta es solo la punta del iceberg. Todo en Clara se detuvo. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Qué deudas? Las palabras se enredaban con sus pensamientos, cada una cargando un peso que no podía ignorar. Iban a venderte, Clara, como propiedad, dijo Mateo, su voz un susurro tenso. Has estado en peligro desde que entraste a esta familia. Laura no te ha protegido. Ella ha estado manipulando cada movimiento. Clara sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. No puede ser, pensó en todos esos momentos, en las conversaciones furtivas de Laura, en el silencio abrumador que había envuelto su hogar tras la muerte de su madre. Su madrastra no solo había jugado con su vida, sino que había sido cómplice en algo mucho más siniestro. Y cuando intentó procesar todo eso, un grito desgarrador resonó en la distancia. ¡Clara! No, era la voz de Diego, angustiada. Antes de que pudiera reaccionar, el sonido de varias bocinas sonó ensordecedor en medio del caos, y una gran explosión erupcionó desde el interior del lugar. El aire se volvió denso y caliente. Clara fue empujada hacia atrás por la onda de choque, cayendo al suelo. Todo se tornó negro. Por un momento sentía la tierra temblar bajo ella, y el sonido de gritos de pánico inundaron sus oídos. Cuando finalmente logró volver a enfocarse, el caos había crecido exponencialmente. La gente corría en todas direcciones, y el edificio comenzaba a crujir como si fuera a desplomarse. En medio de la confusión, Clara vio a Laura, luchando contra uno de los hombres de negro. ¡No!, gritó Clara, levantándose con uñas y dientes, pero en su mente una pequeña voz preguntaba: ¿realmente debería ayudarla? Mateo le agarró el brazo. ¡Clara, vámonos! Pero fue entonces cuando escucharon la voz de Laura a través de la confusión. «Esto no es solo por mí», gritó. «Esto es por nuestra supervivencia». Sus ojos brillaban con una desesperación intensa, y en ese momento el caos se detuvo. Nadie se movió. Era como si la atmósfera se impregnara de su voz. «¿Sobrevivencia?», murmuró Clara, los ojos bien abiertos, mientras que la verdad comenzaba a desvelarse. Laura continuó: «Hemos hecho un pacto. No solo somos alimañas en esta subasta. Hay cosas que no entiendes sobre tu madre, sobre mí». Y justo cuando Clara iba a preguntar, una nueva explosión sacudió el suelo, y Laura cayó al suelo, impactada por la fuerza. «¡Mamá!», gritó Clara sin pensarlo, y su corazón se detuvo. Todo giró a su alrededor. «No, no puede ser cierto». Mateo miró a Clara, y por un breve momento su rostro pareció reflejar el mismo horror. «Clara, esto cambia todo», dijo, luchando por encontrar las palabras. «Laura no solo es tu madrastra, sino que también es parte de la razón por la que tu madre desapareció. Ella son algo más». Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Qué significa eso? Dime», imploró con toda su fuerza. Cada palabra resonaba con la urgencia de un grito. «Es la familia de los mafiosos. Laura y tu madre han estado involucradas», dijo Mateo. Y mientras hablaba, el mundo de Clara se estrelló en 1000 pedazos. El lugar a su alrededor se oscureció, y la verdad fue una cuchillada en su pecho. «Pero eso no es todo», continuó. «Tú eres la clave para algo aún más grande». Antes de que pudiera procesar esas palabras, el sonido de puertas rompiéndose y más voces llamando a su nombre llenaron el aire. En ese
instante de confusión y revelación, todo su universo cambió. ¿Qué significaba realmente ser parte de esa familia? Y mientras Clara seguía luchando con su propio dolor e incredulidad, sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Su futuro era ahora una niebla densa y misteriosa, con más preguntas que respuestas. ¿Quién soy yo realmente?, se preguntó mientras la realidad se convertía en un rompecabezas con piezas que no encajaban. Clara se sintió perdida en el caos. ¿Quién soy yo realmente?, resonaba en su mente. Una pregunta que se volvía cada vez más urgente. La habitación todavía temblaba por la explosión, pero el verdadero estallido estaba dentro de ella. Mateo, a su lado, parecía agitado. Clara, tenemos que irnos. No podemos quedarnos aquí. Este se está volviendo peligroso. Pero ella no podía. Mateo, necesito respuestas. ¿Por qué Laura y mi madre están involucradas en esto? ¿Qué verdad hay detrás de todo esto? Mateo respiró hondo, buscando la manera de explicarlo. Lo que te han dicho sobre las familias y los pactos no solo son mafiosos, tienen un secreto mucho más oscuro. Clara, este lugar, este negocio, se alimenta de algo que debes conocer. Antes de que pudiera continuar, un grito resonó a través del bullicio. ¡Ayuda! Era Carlos, luchando entre la multitud frenética. Clara sintió que su corazón se hundía. ¡No, Carlos! Sin pensarlo, se lanzó hacia él. Pero Mateo la detuvo. ¡Es muy peligroso! No puedes ir sola. ¡Te necesito, Mateo! Su voz se quebró. Sin esperar a que él contestara, se desprendió de su agarre y corrió hacia el sonido. El caos era aterrador, cuerpos que se empujaban, y la luz intermitente de las lámparas apenas iluminaba el camino. Cuando llegó al centro, su corazón se detuvo. Carlos estaba atrapado contra la pared, frente a un hombre de negro que lo sujetaba por el cuello. ¡Suéltalo!, gritó Clara, sintiendo que su voz se ahogaba en su propia desesperación. En ese instante, un resplandor a su derecha la disfrajo. Un hombre apareció, con una chaqueta oscura que brillaba de forma extraña bajo las luces. Era un rostro familiar. ¡Clara! Era su padre. ¿Papá? Su mente entró en pánico. ¿Qué haces aquí? No hay tiempo para explicaciones. Sigue a Mateo, gritó su padre, mientras se dirigía a Carlos, que ahora caía al suelo, luchando por recuperar el aire. ¿Carlos?, Clara gritó al reconocer la situación, pero el hombre de negro apenas le prestaba atención. Todo se desató. Clara quiso apelar a la razón, a la humanidad de ese hombre. «Déjalo, no tienes que hacer esto», suplicó. Pero el hombre no flaqueó. La tensión en el aire se hizo insostenible. Solo el eco de su propia voz le respondía. Y justo cuando parecía que la situación iba a escalar aún más, Mateo apareció a su lado. Su rostro se tornaba grave. «No, Clara, aléjate». Pero fue demasiado tarde. El hombre de negro, sintiendo el pánico en la habitación, decidió que era el momento de hacer una demostración. Con un movimiento rápido, sacó un objeto brillante que Clara no pudo identificar. Y en un instante, el caos se convirtió en horror. Un destello de luz y un sonido estremecedor llenaron la sala. «¡No!», gritó Clara, pero ya era tarde. El hombre había activado una bomba de humo. La sala se llenó de un vapor denso que dificultó la visibilidad, y el pánico se desató. La gente empujaba, la multitud se desbordaba, gritos resonaban. Clara se sentía atrapada. Mientras el humo cubría todo, Clara tropezó y cayó. La última imagen que vio fue a Mateo estrellándose contra la pared,
después de intentar protegerla. En el caos comenzó a perder el sentido de la dirección. La mezcla de miedo y confusión la abrumaba. ¡Mateo! Gritó, pero su voz se perdió en el mar de gritos. Y entonces una figura se abalanzó sobre ella. Clara pensó que era uno de los hombres de negro, pero cuando el humo comenzó a disiparse ligeramente, se dio cuenta de quién era. Era Laura, su madrastra. ¡Clara, ven conmigo!, gritó, su rostro pálido pero determinado. ¿Eres tú la que está detrás de esto? Clara la encaró. El aire era caliente y pesado, y la traición la envolvía como una manta. ¿Por qué me hiciste esto? Clara, no tengo tiempo para explicarte. Lo importante es que ahora estamos en peligro real. Debemos irnos y rápido. Laura la tomó del brazo, pero Clara se detuvo. ¿Qué pasa con mi madre? ¿Qué le hiciste? Laura la miró con un dolor sincero en sus ojos. Ella no está perdida, Clara. Ha hecho sacrificios. Pero la frase quedó sin terminar. Una nueva explosión retumbó y el lugar volvió a temblar. Todo se oscureció nuevamente y un grito atronador la hizo reaccionar. Clara sabía que debía decidir pronto. ¿Se iba con Laura y arriesgaba todo o buscaba a Mateo y Carlos en medio del caos? Y justo cuando la decisión estaba a punto de formarse en su mente, el suelo se estremeció con una violencia que las hizo caer. La realidad se desplomaba a su alrededor. En medio de la confusión, sobre un eco de desesperación, algo se rompió dentro de Clara. ¡No! ¡No, no! La última imagen que tuvo fue un destello brillante antes de ser envuelta en una oscuridad absoluta. ¿Lo que había creído la verdad había sido una ilusión? ¿Quién era realmente su familia? Los secretos se multiplicaban como sombras, amenazantes y desconcertantes. Estaba atrapada en un laberinto de traiciones, y ahora no sabía hacia dónde girar. Clara se sintió atrapada en la oscuridad. Todo lo que había creído verdad ahora se esfumaba. Su voz sonaba más como una súplica que una orden. Clara la miró, viendo no solo a la mujer que había tratado de cuidar de ella, sino también a alguien con secretos oscuros. Algo no encajaba. ¿Por qué? ¿Qué te han hecho? La desesperación se apoderó de su voz. Pero Laura no respondió. De repente, un destello iluminó el lugar. Era una de las ventanas que había volado por los aires debido a la última explosión. En ese instante, algo extremadamente raro sucedió. A través del humo y el pánico, Clara vio una figura que se acercaba. Era un hombre, cubierto por una chaqueta negra. Su presencia era imponente, y el caos se detuvo un segundo al tomar su lugar. ¡Deténganse todos!, gritó el hombre. Sus ojos fijos en Laura. La multitud enmudeció. Clara sintió un escalofrío en la espalda. Reconoció el rostro. Era su padre, Carlos, pero no parecía el mismo. Había un aire de amenaza en él. ¡Papá! Su voz apenas era un susurro. La sorpresa empujó su corazón a 1000. ¡Clara!, dijo él con una emoción extraña, un brillo en sus ojos que nunca había reconocido. Tienes que venir conmigo. No hay tiempo para explicar. ¡No! ¿Qué está pasando? Clara estaba asustada. El hombre que había querido protegerla ahora se sentía como un extraño. La confusión y el dolor eran palpables. Te están buscando. Tú eres la clave. Y Laura. Su padre no terminó la frase. Antes de que pudiera determinar si creerle o no, Laura soltó a Clara de la mano. No, Carlos. No puedes llevarla. Ella no tiene idea. No puedes hacerlo. Clara miró a Laura.
y en su expresión encontró un atisbo de desespero que no había visto hasta ahora. ¿Qué tan profundo era el secreto? No sé de qué hablas, Laura. Clara, tenemos que irnos. Ahora, insistió Carlos, claramente alterado. Laura dio un paso adelante entre ellos. No lo entiendes. Lo que hay en juego aquí es mucho más grande de lo que has imaginado. Clara, tu madre no es la única en peligro. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Clara, atrapada entre dos mundos, su corazón latiendo con fuerza. Pero en ese momento, otra explosión retumbó. El piso tembló y el caos se desató nuevamente. La multitud comenzó a gritar y a moverse desesperadamente. En medio del tumulto, una sombra oscura se proyectó hacia Clara. Era uno de los hombres de negro, listo para atacar. ¡Clara!, gritó Laura. Clara sintió que el tiempo se ralentizaba, y antes de que pudiera actuar, Carlos se lanzó hacia el hombre, protegiéndola con su cuerpo. El sonido de un disparo perforó el aire. Clara sintió que el mundo se desmoronaba. El estruendo resonó como un eco aterrador en su mente. Era su padre quien yacía en el suelo, justo frente a ella. No, no. La palabra salió de su boca como un alarido. Todo se oscureció otra vez, pero esta vez se sentía un vacío profundo, como si un abismo la hubiese devorado. Mientras se arrodillaba junto a Carlos, la realidad comenzaba a desvanecerse. ¿Quién era? Mi madre realmente, pensó. ¿Qué secretos se escondían en esta familia, en esta vida? Laura, ahora de pie, miraba a Clara, un mar de emociones inundando su rostro. «Clara, escúchame». La voz de Laura apenas se alzó por encima del llanto. Esto no ha terminado. El verdadero peligro apenas comienza. Tú eres más que solo su hija. Más que solo su hija. Esa declaración la hizo temblar. El horror y el asombro la atrapaban. ¿Qué lecciones crueles traería el futuro? Clara sintió que un frío la envolvía. La confusión aún dominaba su mente. Mientras sus ojos se dirigían hacia Laura, ahora revelando parte de la verdad. La noche se intensificaba y el misterio de su existencia se abría ante ella. Cada palabra de Laura era una puerta a un oscuro laberinto, uno que estaba ansiosa y horrorizada de explorar. Y así, en el abismo de su dolor, Clara se encontró cara a cara con la verdad. Pero el secreto, ese secreto devastador que cambiaría todo lo que conocía, aguardaba en las sombras, y el tiempo se estaba agotando. Clara se arrodilló al lado de su padre. El shock la envolvía. Sus manos temblaban, y el dolor en su pecho era insoportable. «¡Papá, no!», gritó, sintiéndose impotente. El ruido a su alrededor se desvaneció. No podía creer que esto estaba sucediendo. El hombre que la había protegido toda su vida yacía en el suelo, y todo lo que había creído se desmoronaba ante sus ojos. Laura la miraba con pánico. «Clara, necesitamos salir de aquí. ¡Ahora!». La desesperación en su voz hizo que Clara parpadeara. ¿Por qué la quería sacar de allí? ¿Qué más escondía? Pero antes de que pudiera procesarlo, un grupo de hombres de negro apareció entre la multitud, sus rostros serios e intimidantes. Clara sintió que su corazón se detenía. «¡Rápido! ¡Por aquí!». La voz de Mateo rompió el caos. Clara lo vio empujar a gente fuera del camino mientras se acercaba. «¡Déjame ayudar!», gritó, pero en ese momento uno de los hombres se abalanzó sobre ella. Clara sintió un frío helado recorrer su columna cuando el hombre extendió la mano. «¡Clara!
Laura gritó, pero era demasiado tarde. Con un movimiento rápido, el hombre la tomó del brazo con fuerza. Clara luchó, pero su agarre era como un yugo. ¡Suéltame!, gritó, pero el hombre la empujó hacia atrás, alejándola de Mateo y de su padre. La distancia se aumentaba. Se sentía atrapada. Su respiración se volvió rápida y errática. Pero justo cuando pensaba que todo estaba perdido, un grito resonó en el aire. ¡Clara! ¡Eres tú! El sonido hizo que su corazón diera un vuelco. Una figura conocida apareció entre el humo. Era Carlos, pero no solo. A su lado estaba una mujer que Clara nunca había visto. Con una mirada decidida y un aire de autoridad. ¡Clara, ven aquí!, insistió la mujer, extendiendo una mano hacia ella. ¡No! ¿Quién eres tú?, preguntó Clara confundida. Cada segundo contó con la urgencia de una explosión. Los hombres de negro estaban cerca. Soy Ana y tengo que decirte algo. La mujer abierta la voz y Clara sintió esa familiar sensación de conexión, de esas historias que a veces contaba su madre en las noches de verano. Todo lo que crees saber está a punto de transformarse. Laura no es solo tu madrastra. Ella y tu madre están en una lucha por un poder antiguo. Hay cosas que tú desconoces. Pero antes de que Clara pudiera absorber esto, la mujer lo dijo enfáticamente. Tú eres su reencarnación. Eres el portal que han buscado durante años. El mundo de Clara se detuvo. ¿Yo? No puede ser. El asombro la envolvió y un nudo se formó en su garganta. Eso no tiene sentido. Escúchame. Ana insistió mientras el tumulto aumentaba a su alrededor. Tu madre y Laura hicieron un pacto. Uno que no fue solo para protegerte, sino para atarte a este mundo. Las palabras de Ana resonaron en su mente como un trueno, mezclando angustia y confusión. ¡Clara, muévete!, gritó Laura. Pero los hombres de negro se movían más rápido. Un golpe fuerte la sacudió. La pelea la envolvía y Clara se sintió desgarrada. ¿Cómo podía ser posible todo esto? Y justo cuando la confusión comenzaba a establecerse, un grito desgarrador rasgó el aire. El hombre que la tenía agarrada fue empujado hacia atrás. «El pacto se rompe», gritó, antes de ser levantado del suelo. Clara miró con horror. Justo detrás de él, un grupo completamente diferente de personas emergió de la oscuridad, y con ellos la verdadera causa del caos. Una luz destellante iluminó la escena y las paredes del lugar comenzaron a temblar. Ana retrocedió, pero Clara ya sabía que todo había cambiado. El aire se volvió pesado y Clara sintió que la realidad se desvanecía. Miró a sus familiares y amigos y entendió que la guerra estaba lejos de terminar. Carlos, aún en el suelo, se levantó, su rostro marcado de determinación. «No hay tiempo para explicaciones. Claudia, debemos enfrentarlos. Ellos nunca nos dejarán en paz». «¿Qué te ha pasado?». Clara sintió una punzada de dolor por todo lo que se había perdido. ¿Era esto lo que sus vidas tenían que ser? Todo alrededor quedó envuelto en un grito unificado de horror. Pero antes de que pudiera articular más preguntas, un golpe ensordecedor resonó. La habitación comenzó a colapsar, ladrillos cayendo y la confusión aumentando. «¡Corran!», gritó Mateo, y en un instante todo giró en el caos. Las sombras se revolvían. «¿A dónde?», gritó Clara, mientras la verdad que creía conocer se desvanecía, dejando solo misterio y desesperación. Así,
Con el mundo a su alrededor desmoronándose, Clara se dio cuenta de que el viaje apenas comenzaba, y la verdad que había estado buscando la encontraría en cualquier lugar, incluso en el oscuro corazón de aquellos que creía conocer. ¿Quién realmente era ella? ¿Y cuál era su destino ahora? Durante el caos, una pregunta permanecía en su mente. ¿Sería capaz de enfrentarse a lo desconocido y luchar por lo que realmente le pertenecía? Clara estaba atrapada en una tormenta de emociones. El caos a su alrededor era ensordecedor. Se sentía como si estuviera en medio de una película de terror. Ver a su padre en el suelo, herido, había quebrado algo dentro de ella. Justo cuando la situación parecía mejorar con la llegada de Carlos y Ana, todo se desmoronó nuevamente. ¡Papá!, gritó, pero su voz se perdió entre los gritos y el estruendo. Carlos, aún aturdido por la explosión, intentó levantarse, mientras que Laura luchaba contra los hombres de negro. El humo les envolvía y las luces parpadeaban como señales de advertencia. ¡Corran!, exclamó Mateo, y Clara sintió que su corazón se encogía. La urgencia en su voz la llenaba de pánico. «No podemos quedarnos aquí, Clara». Y en esa fracción de segundo, una vibración profunda chilló en el aire. Un sonido, como un grito de dolor, resonó en sus oídos. Mientras todos corrían hacia la salida, Clara se detuvo, su mirada fija en Laura. «¿Sabes algo, verdad? Dímelo». Laura, visiblemente aturdida, escapó de la embestida del hombre que la sujetaba, y Clara vio algo en sus ojos: miedo y resignación. «Clara, esto no es solo sobre ti, es mucho más. Tu madre, ella estaba al tanto de todo. Nunca estuviste a salvo», dijo Laura con la voz quebrada. «Tú eres el portal. Ellos quieren utilizarte». El hecho de que el mundo se desmoronara a su alrededor no parecía un buen momento para revelaciones. «No lo entiendo. ¿Portal de qué?». Pero Laura se interpuso entre ella y el hombre que se acercaba. Y fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Un destello brillante iluminó la sala, y una onda de energía recorrió el lugar. Todo lo que conocía tembló en ese instante. «¡Cuidado!», gritó Carlos, pero el tiempo se detuvo. Un grito ensordecedor penetró el aire. Clara no podía ver bien por el humo, pero lo que sucedió a continuación fue asombroso. Laura comenzó a brillar. Sus ojos destellaron como si fueran faros. «¡Clara! ¡Elige!», gritó. Y entonces todo se volvió caos absoluto. La figura de Laura fue rodeada por una luz cegadora y en un instante desapareció. ¿Qué fue eso?», preguntó Clara, ahora completamente confundida. La sala se volvió más oscura y una sombra emergió entre el humo. «¡Despierta, Clara!», fue lo que escuchó, como un eco lejano. A su lado, Mateo se contorsionaba. «Cure el dolor. Uno de ellos tiene el artefacto. Sabía que esto iba a pasar. Ella ha sido la guardiana». «Pero, Clara, ahora es tu turno», dijo, sufriendo. «¿Mi turno? ¿De qué estás hablando?». Su corazón latía con fuerza. En ese momento comprendió que el caos no se limitaba solo a ellos. Una batalla estaba en marcha y ellos eran el centro. La imagen de su madre, en oscuro legado que había atormentado su familia, ahora se cernía sobre ella. De repente, un hombre de negro apareció y con él trajo una piscina de sombras. En su mano un objeto brillaba, un artefacto antiguo. «El portal activado por la sangre de la guardiana», gritó, y el aire se volvió denso. «No puedes hacer esto», gritó Clara.
sintiéndose impotente al observar cómo el tiempo y el espacio parecían romperse a su alrededor. Justo cuando todo parecía perdido, hubo un estallido de luz. Todo se detuvo. Y entonces un rostro conocido emergió de entre la oscuridad. Era su madre, sonriendo y extendiendo la mano. Clara, estoy aquí. La voz era suave, como un susurro. ¡Mamá! Clara sintió que el mundo a su alrededor cambiaba. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estabas aquí? La respuesta fue un silencio que resonó. La realidad era más complicada de lo que había imaginado. Su madre alzó el artefacto y poco a poco todo empezó a tener sentido. Las conexiones, los secretos, el poder que había estado oculto. El hombre de negro retrocedió. Esto no puede ser. No dejaremos que ella obtenga el control. El aire erupcionó en una explosión de luz otra vez. Clara sintió que la verdad inundaba su ser, y en ese instante supo que todo estaba por cambiar. Se miró en los ojos de su madre, y un fuego nuevo surgió dentro de ella. «Es hora de que esto acabe», gritó, y todo en su mundo se convirtieron en relámpagos y sombras. El abismo de secretos que rodeaba a su familia ahora se despejaba, y la realidad iba a ser más aterradora de lo que jamás había imaginado. Mientras todo se desmoronaba a su alrededor, un nuevo misterio surgió. La relación con su madre, su conexión con Laura. Todas esas decisiones y han estado en su vida por tanto tiempo. ¿Qué saldría de esto? Y así, en medio de esa energía convulsa, Clara se encontró en la encrucijada de su destino, preguntándose quién realmente era y qué papel jugaría en el desenlace de esta guerra constante. Clara sintió cómo el aire se saturaba con una energía casi eléctrica. La figura de su madre brillaba frente a ella y todo el caos parecía desvanecerse en un segundo. Al principio el impacto de la revelación la dejó inmóvil. «Mamá, ¿eres tú?» Los recuerdos de su infancia las abrazaban, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Pero el momento de reencuentro se volvía vertiginoso. «Clara, este lugar no es seguro. Tienes que entender que el artefacto te hace más fuerte. Y ahora ellos lo saben», dijo su madre, con su voz resonando en su mente como un eco. Clara miró a Laura y con una mezcla de rabia y confusión preguntó: «¿Por qué me ocultaste todo esto? ¿Por qué no me dijiste que fui elegida?» Laura hizo una pausa, su mirada sombría y llena de pesar. «No era mi intención, Clara. Quería protegerte. Nunca imaginé que las cosas llegarían tan lejos». En ese instante, Clara sintió una punzada de compasión hacia Laura. Ambas habían estado atrapadas en un juego de sombras, cada una luchando por su supervivencia. «Entonces, ¿es verdad? ¿Soy el portal? ¿Qué significa eso?» La sala seguía temblando, los hombres de negro organizándose para atacar, pero Clara sentía que la verdad las unía. Fue entonces cuando la luz del artefacto brilló con mayor intensidad. Clara lo entendió. «No, no permitiré que me usen como un arma». Su voz resonó con una fuerza que nunca antes había sentido. «¡Cuidado!», gritó Carlos. Pero para entonces, Clara ya había decidido. Con un último vistazo a su madre, que sonreía con orgullo, Clara extendió su mano hacia el artefacto. Una sentida conexión vibró a través de ella, como si el poder fluyera por sus venas. Las energías chocaron y en un instante el espacio se iluminó. Todo a su alrededor se convirtió en un torbellino de colores.
mientras los hombres de negro retrocedían aterrorizados. Clara cerró los ojos. Era como si la esencia de su madre la envolviera, infundiéndole valor. Se concentró y sintió como el poder emanaba de su interior, poderoso y envolvente. «No se interpongan en mi camino», rugió, y al abrir los ojos, un destello deslumbrante la rodeó. Lo siguiente que supo fue que las sombras retrocedían y los hombres de negro se disolvían en la luz, gritando mientras desaparecían. Cuando la oscuridad se desvaneció, Clara respiró hondo. Estaba de pie, con su madre a su lado, y Laura frente a ella, ahora convertida en una aliada. Las tensiones en el aire se disiparon. Miraron a su alrededor y vieron el lugar que había sido un campo de batalla, convertido en un espacio de paz. «Lo hiciste, Clara. Has roto el ciclo», dijo Laura, su voz temblando. Pero Clara no se detuvo a contemplar su triunfo. Sabía que el viaje apenas comenzaba. «Hay más por venir», aseguró. «Debemos trabajar juntas». Clara se acercó a su madre. «Mamá, ¿qué significa todo esto? ¿Qué nos espera ahora?» «Ahora somos libres, pero debemos ser cuidadosas. Otros estarán buscando el poder que posees», explicó ella. La complicidad entre ambas se llenó de esperanza. Había muchos secretos aún por desvelar, pero por primera vez Clara se sintió fuerte y capaz. Con el viento fresco acariciando su rostro, Clara comprendió algo importante. Su vida había cambiado para siempre. A partir de ahora, no caminaría más en la oscuridad. Tenía aliados, un propósito. Y aunque el futuro era incierto, tenía el poder de enfrentarlo. Con la promesa de lo que vendrá, se volvió hacia Laura y luego a Carlos. «Estamos juntos en esto. No hay vuelta atrás». El eco de sus palabras resonó en el aire. Un pacto entre ellas. Y así, mientras se alejaban del caos que había marcado su vida, Clara sintió una chispa de emoción. La aventura apenas comenzaba. «Antes de que termine esta increíble historia, necesito que hagas algo muy importante. Suscríbete inmediatamente a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen en camino. No esperes ni un segundo más. Además, aplasta ese botón de me gusta ahora, porque eso ayuda mucho al algoritmo. Tu apoyo significa todo. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta historia. Ahora, más que nunca, los verdaderos fans comprenden lo fundamental que es respaldar el canal con estas acciones. ¡Hagamos esto juntos!